¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming energético que hacemos todas las semanas en el que intentamos hablar de uno de los sectores más dinámicos de la Argentina en castellano, en la medida de lo posible, algo que a veces parece bastante difícil. Para eso tengo, como siempre, el placer de estar acompañado por ni más ni menos que Luciana Glesser. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Rafael? La verdad que es un honor estar acompañándote en esta osadía. Qué colorcito, colorcito. ¿A qué? No sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas, mira. Huelo playa, se huele como no comentes la sal marina. No me comentes el cuerpo ajeno. Bueno, está bien, no se opina de los cuerpos ajenos, por eso no voy a opinar de Fernando Cracovia, de quien tengo a mi izquierda. ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo andás? De una semana para la otra, además, mirá cómo se... Mirá, ¿viste? Impresionante. Así, intensivo fue, parece Daniel Scioli. Pero no... Estás naranja, solo por eso. No estoy tan naranja, No. Decime la verdad, estoy naranja. Lo tuyo es más natural. Sí, pero bueno, igual, viste, siempre cae bien parado, lo cual es una virtud en algún caso. No es mi caso. No en tu caso, vos no caes siempre bien parada. Antes de seguir con el programa de hoy, les recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestras vías de contacto. Tenemos un mail, es streamwhatsapp@gmail.com y también, por supuesto, estamos en las redes sociales, en @WhatsAppstream, en Instagram, en WhatsAppstream, en YouTube y también en @WhatsAppstream en X o Twitter o como le digan a la red social del pajarito o de la X, está todo igual ahí abajo. Nos escriben, nos comentan, nos likean y todas esas cosas que nos gustan y que nos llenan el alma de algoritmos. Agenda de la semana. Pasaron varias cosas que en medio del despelote macro de la última semana argentina, estamos hablando por supuesto del escándalo de Libra, de la criptomoneda que difundió o no promocionó, esto hay que aclararlo, Javier Milei, en medio de todo eso pasa desapercibido muchas cosas que vienen ocurriendo en el sector energético. La primera que quería que me cuenten ustedes, que son los especialistas y que me instruyen siempre en este maravilloso mundo, es una licitación que lanzó el gobierno para aumentar la capacidad de almacenamiento de energía que pueden tener Enor y Enesur. Algo así como una red de pilas o de baterías que van a tener estas dos distribuidoras del área metropolitana, que además el gobierno invita a las provincias a continuar con este modelo. Lo primero que me pregunté yo al leer la noticia y al verla en el boletín oficial es, fenómeno, vamos a tener más capacidad de almacenamiento, pero nos falta energía y transporte para almacenarla. ¿Querés que te Primero diga? quiero remarcar un sesgo romántico, ¿no?, que tiene el llamado a esta licitación, porque es Alma, GBA y BES, Rafael, se llaman las baterías. GBA también, digo, nosotros los actualizados le decimos AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. GBA es muy antiguo, Gran Buenos Aires. Yo le digo GBA, soy del conurbano. Igual son dos cosas diferentes. AMBA incluye capital y GBA no. GBA no. Entonces, en esto queda exceptuado la zona AMBA, que es un nodo crítico realmente en términos de saturación de las líneas, ¿no? Porque este es el problema que tiene Gran Buenos Aires y AMBA también en términos del problema para el abastecimiento. A ver, si entiendo bien, lo que permitiría esto es que en las épocas de menor demanda de energía eléctrica, las distribuidoras puedan almacenarla. Así es, 3 claves vamos a marcar. Primero, esto que es el almacenamiento, el costo para los usuarios que tiene esta medida y el rol del Estado, ¿no? Que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero en definitiva es la única representación que existe sobre el conjunto de los argentinos y cómo queda posicionado en este juego. Tema almacenamiento, a las claras, es una batería, son pilas gigantes que se ubican, justamente se localizan donde en los nodos críticos, Gran Buenos Aires, porque el anillo eléctrico, y en este caso sí, es para la zona AMBA, está saturado, no entra un mega más a esta región. 500 megavatios de potencia es lo que se amplía la disponibilidad, justamente que se almacena en momentos donde cae la demanda, donde se puede guardar energía, y guarda algunas similitudes con el diagnóstico que efectuó la gestión de Sergio Massa cuando lanzó la TERCONF, ¿no? Esa licitación que dio de baja este gobierno, en ese caso era para generación térmica también, pero localizada en los nodos críticos, ¿no? Con un plazo a 2 años, mayor en este caso estamos hablando de 12, 18 meses, en ese caso demoraban 2 años, mayor disponibilidad de potencia, sí, 4.000 megavatios era lo que iba a aportar esas construcciones, las generaciones, pero con un megavatio mensual en el orden de los $20.000. En este caso, claro, ¿cuánto vale el megavatio mensual en lo que iba a ser las TERCONF? $20.000 megavatio hora. En este caso va a salir 15.000, pero entiendo que es el costo que se va a pagar por almacenar. Claro. A eso hay que sumarle el costo de generación.
Y es una generación que exponencialmente, como sea, es exponencialmente mayor a lo que sale generar energía vinculada a los recursos naturales, que es energía limpia. Energía limpia sobre todo comparado en contraposición a estas baterías, que si bien estas baterías tienen un componente de litio, el líquido que utilizan las baterías es sumamente contaminante. Energías que son limpias y energías que son más baratas, muchísimo más baratas, especialmente me estoy refiriendo a hidroeléctrica y nuclear, sí, donde Argentina tiene un enorme potencial en la materia. Y ahí... O sea, en vez de aumentar la capacidad de generación de esas energías más limpias y de traerla y mejorar el transporte para que esa energía pueda llegar más rápido y esté disponible... Cuando hablamos de la importancia de realizar las obras de infraestructura en ese segmento, que es el segmento más desinvertido, más desfinanciado de lo que fue del desguace, sí, ¿no? Bueno, habían propuesto ampliarlo con el AMBA 1, que es un proyecto que viene de larga data, y la propia interna del gobierno por ahora lo frenó. Que era, no sé si recuerdan hace algunas semanas, que iban a cobrarle un extra a los propios usuarios de la red, no solo a los bonaerenses, sino a todos los del país, y por eso se frenó, porque había polémica. Bueno, esa era la otra opción que por ahora está congelada, que es ampliar, mejorar la red de transporte. Ahora, algunas cosas más allá de estas cuestiones técnicas que también explican, me llaman la atención. Primero el plazo, 12 a 18 meses, lo cual es relativamente obvio. Estos son inversiones, hay que llamar a licitación, hacer todo el proceso y demás. Ahora, ya pasó 1 año y 2 meses, o 1 año y 3 meses de gobierno, desde aquel primer informe de Camesa diciendo va a haber problemas en el abastecimiento de energía eléctrica en este verano, pasaron casi 10 meses y ahora hay que esperar 12 a 18 meses más para aumentar la capacidad de almacenamiento de norte y de sur, con lo cual tenemos otro verano en ascuas. Puertas adentro del gobierno critican a Chirilo hoy con el resultado opuesto por la decisión que tomó a principios del año pasado de suspender la Terconf en ese momento, que sumaba efectivamente varios miles de megavatios a la red, y dijeron que la iban a revisar, después la dieron de baja, no la reemplazaron por nada, y hoy tenés un problema que es, Luciana decía, de 12 a 18 meses. Bueno, saca el cálculo. El verano que viene... Estamos igual. Vamos a estar igual. Pero de todas maneras, aún así se realiza, muestra muchas debilidades. Digo, incluso Terconf, con un valor del costo de generación a $20.000, y esto que le suma $15.000 más, cuando estamos diciendo que realmente hay una diferencia abismal respecto. Y cuando decimos energía barata, estamos hablando de más disponibilidad de salario, menor costo de producción en la industria. Digo, la ventaja es enorme. Por eso, una vez más, líneas, ¿no? Que es la obra justamente que no se hace. Pero también quería marcar el tema del rol del Estado, porque esto es una licitación que convoca a la Secretaría de Energía. Vamos a recordar que la idea inicial de este gobierno era eliminar a Camesa del mapa. Se habla de que Camesa es una empresa mixta. Lo cierto es que en lo fáctico... La maneja el Estado. No, el Estado nombra solo al vicepresidente. El directorio está compuesto por jugadores de la industria. El rol del Estado en Camesa es mínimo, es súper pequeño. Más allá de esto, ahora Camesa está funcionando como garante, un contrato que va a ser entre partes, porque la energía almacenada en estas pilas gigantes las compran directamente de norte y de sur. Hay muchos puntos oscuros respecto a cómo va a ser esta modalidad de contrato, donde Camesa es la garante. Pero además la Secretaría de Energía está convocando una licitación donde fija presupuesto, porque es por $500 millones, fija potencia, 500 megavatios, y fija precio, $15.000 el megavatio hora. Y esto choca de bruces contra la narrativa libertaria, donde, según bajo su propia lógica, esto debería ser un mercado que funciona perfectamente y que no requiere de ningún tipo de intervención del Estado. Ahí tenés dos cuestiones. Primero, esta que vos marcás, y segundo, que hasta ahora el gobierno viene haciendo agua con todos los llamados a licitaciones y concesiones y demás que está intentando. Y lo de hacer agua no es una metáfora accidental, sino me refiero a la hidrovía, por ejemplo. El llamado a licitación para la concesión a la hidrovía fracasa, que fue la gran apuesta, pero detrás de eso vienen fracasando todas las cuestiones vinculadas a tratar de involucrar al sector privado en las obras o en la infraestructura o en el manejo de concesiones viales, la hidrovía, ahora energía eléctrica, en la cual el Estado se quiere correr, quiere que los privados jueguen, los privados te dicen no tengo las condiciones para hacerlo, y el Estado está ahí metido en un juego que no estoy termina tan segura si eso determina el éxito o el fracaso del Estado, ¿no? Si en definitiva, digo, todo esto que vos llamás hacer agua no abona, bueno, un éxito de un Estado que pretende justamente ser muy Pero tampoco pasa nada fuera del Estado. Digo, yo abonaría la teoría del Estado libertario bobo, que no tiene que hacer nada, si el privado, en ese caso, se hiciera cargo de esto que el Estado quiere hacer.
Absolutamente. Pero es el Estado el que llama una licitación y después veremos en qué avanza. No sé, entiendo que todavía no hubo repercusiones más finitas de, bueno, ¿quién está interesado en esto? Digo, más allá de, por supuesto... No, todavía no. Pero digo, ¿quién quiere hacer esto? Pero más allá de esto, sí ocurre que cuando se convoca a los privados para participar de este modelo con el Estado corrido, o el Estado mínimo, o el Estado más chiquito, el privado te dice, no, en estas condiciones no. Pasó con hidrovía, está pasando ahora con las concesiones viales. Veremos en qué termina, pero los privados que están participando en este llamado a concesionar la red de rutas que hoy administra, o hasta ahora administra el Estado, implicaba, bueno, el privado tiene que hacerse cargo del mantenimiento de esas rutas a cambio de un peaje. Y están mirando los pliegos para decir, bueno, si tengo que mantener la ruta, bien. Ahora, si tengo que agregar nueva ruta, nuevo asfalto, nuevo camino, no, porque no me dan la cuenta. Y ahí empieza de nuevo a ver hasta dónde llega este modelo de administración del Estado, más allá de las críticas que después podamos hacerle a este modelo de administración del Estado, que por supuesto las tenemos, pero en cuanto a suficiencia, porque si no funciona, digo, hace un mes y pico que estamos en esta y todavía no hubo ninguno de estos modelos que ellos quieren promover. A eso me refiero. No sé si... Digo, después puedo decir, sí, está mal, está bien. Lo dijo hace unas semanas acá Jorge La Peña, cuando él dijo, bueno, el modelo que quieren imponer con el plan nuclear, él le marcó una serie de inconsistencias graves a todo lo que dijo Reibel. Sí. Pero además dijo las centrales térmicas y otro tipo de generadoras que incorporen energía a la red, por ahora no se sabe quién las va a hacer. Total. Bueno, quiero avanzar con un par de temas más antes de dar avance, de dar lugar a nuestro informe de esta semana, porque me parecieron geniales. Primero, tiene que ver con una noticia que publica EconoJournal, que Craco acá me la venía contando también porque da cuenta un poco del momento espectacular de país que estamos viviendo, que es esta intención de la provincia de Río Negro de cobrar 1% de regalías sobre las exportaciones petroleras que pasen por el gasoducto Vaca Muerta Sur, que fue creo que el primer proyecto que entra al RIGI, ¿no? Exactamente. El gasoducto Vaca Muerta Sur es este gran proyecto en el cual participan YPF, Pampa, PAE y otras grandes petroleras para multiplicar exponencialmente la exportación de petróleo a través justamente del puerto de Punta Colorada, en Río Negro. En Río Negro. Río Negro lanza el hub, vamos a llamarlo Punta Colorada, que todavía no es nada, cuando era ocasión de la planta de GNL. Le primerea a Buenos Aires la planta de GNL diciendo fuimos la primera provincia que adhirió al RIGI. Y después de haber adherido al RIGI, va y le quiere cobrar impuestos extras a un proyecto de RIGI. Y la hizo bárbaro, la verdad que no hay por qué criticarlo en ese sentido. A ver, el Niket, porque lo que hizo fue efectivamente decir, para competir con Kicillof, decir nosotros no vamos a cobrar nada, somos los mejores alumnos, vamos al RIGI, qué sé yo. Cuando ya tiene a todos adentro del proyecto, cuando ya tiene la licitación cerrada para que Techín y Sacre hagan la obra, para cuando compraron los materiales, cuando están desplegando el primer tramo del oleoducto, va y dice, no, esperen, si ustedes quieren la habilitación, no sé, para la obra civil, la habilitación ambiental y más, primero tenemos que conversar esto porque tienen que poner un billete. Y entonces las petroleras lo miran y dicen, pero maestro, nos hubiera dicho antes y en todo caso nos quedábamos en la provincia de Buenos Aires. Vos no dijiste que no ibas a cobrar nada. El link de la Beretilcoin. Claro, ¿no? exactamente. Que esto es para el desarrollo de la provincia. Irónicamente decía que no hay nada que reprocharle, pero la verdad que fue una vivada del gobernador que, bueno, todavía no se concretó en nada, digo, pero él tiene la voluntad de que algún tipo de pago hagan. ¿Por qué? Porque dice, a ver, en Neuquén, le dice a las petroleras, ustedes pagan hasta, en algunos casos, 18% de regalías. 15, en algunos casos suman 3 puntos más. No, perdón, hasta 15. 12 y 3 puntos más en algunos casos. O sea, hasta 15 puntos de regalía. Y acá ustedes van a transportar todo este crudo y no nos van a dejar nada, pese a que Neuquén se lleva, y siempre hay una competencia, ahí ya lo dijo Manzano el año pasado en un evento que estuvo, siempre hay una competencia entre Rolo Figueroa, el gobernador de Neuquén, Beretilnec de Río Negro, a ver quién saca mayor tajada de cara a sus propios votantes. Y entonces, desde ese punto de vista les pide, pero como sabe que no les puede exigir, porque el RIGI justamente dice que no pueden sumar impuestos y hay una estabilidad fiscal, le dice, bueno, busquemos la manera de que sea un bono voluntario. Entonces los va
a ir presionando con el tema de los permisos para ver si las petroleras algo largan. Tuvieron una reunión el viernes, tuvieron una reunión ayer, por ahora no se terminan de poner de acuerdo, pero yo creo que seguramente algo las petroleras le van a dar. Tiene lógica, tiene sentido desde el lado de que la provincia pone infraestructura, pone permisos ambientales, pone el riesgo ambiental, etcétera, etcétera, y no se lleva el billete que debería como para cubrir esos costos, ¿no? Y hay una cuestión que se marcaba en el Econojournal, que es la siguiente. Lo que dicen en la provincia es, este no es el proyecto de GNL, que tiene márgenes muy chiquitos y nosotros ahí no nos, por lo menos por ahora, dicen no nos vamos a meter a presionar. Tampoco el proyecto de GNL todavía. Pero bueno. Claro, cuando esté, digo. Pero esto es petróleo, exportación de petróleo. Ahí ustedes, muchachos, la están levantando con pala. No es que están justos en el proyecto en cuanto a la rentabilidad. Entonces pueden poner un pesito más acá. El tema es que las petroleras dicen, bueno, ustedes me piden acá, Neuquén me pide acá. Pensá que Neuquén también le está pidiendo, además de las regalías, ese 12+3, le está pidiendo plata para obras de infraestructura. Sí. Y las petroleras dicen, pero escúchame, de ¿por qué no lo haces con la plata de las regalías? Entonces vienen discutiendo hace un año y se habló de que les iba a cobrar $1 por barril Neuquén, se mencionaba en diciembre, adicional a todo lo que estamos diciendo, para obras de infraestructura periféricas, o sea, complementarias de lo que es el yacimiento, porque Neuquén no es Houston, ¿viste? Cuando vos vas y llegás a Loma Campana y demás, la ruta, está toda, si no sacás el detector de buscapozo, te perdés. Entonces, y eso no debería ser así en un lugar que la está juntando desde hace, ¿cuánto? 10 años. Total. Bueno, y así como te hablamos de la parte de Argentina más parecida a Arabia Saudita, te hablamos también de la otra, de la realidad de muchos millones de personas que, por ejemplo, no tienen gas de red, por ejemplo, necesitan de garrafas para calefaccionar, para cocinar y demás, y que sufrieron durante el último año la política de desregulación del precio de la garrafa que implementó este gobierno, con el argumento de darle más número a las empresas, porque decían que eso tenían que cubrir sus costos con el producido justamente de este fluido. Pero bueno, lo que me llama la atención es que el precio de la garrafa e incluso la desregulación del combustible que usa el segmento, en muchos casos de menores ingresos de la sociedad, avanza a paso mucho más rápido y mucho más debajo de radar que, por ejemplo, aumento de tarifas, que también es importante, que también lo sufre muchos consumidores, pero bueno, con mayor tapas de diario. Así que armamos este informe sobre la desregulación del precio de las garrafas de gas que queremos compartir con ustedes. Precio de las garrafas. ¿De qué se trata y cuál es el impacto, Fer? De un trimestre al otro subió el 33% más o menos. Hoy podemos decir que ya son beneficiarios del programa Hogar 1.500.000 hogares que ya percibieron el beneficio. Al mismo tiempo se estableció un precio máximo para las garrafas, que no es el que rige en todos lados. La población argentina, el 43,9%, el 44% de los argentinos usa garrafas. El GLP se produce a partir del gas natural, de los líquidos que salen asociados al gas natural. Después hay que separarlo y esa separación sale butano-propano. También la otra fuente viene de la destilación del petróleo y sus derivados. Uno de los derivados son butano y propano. Así que tenés una etapa importante, es la parte de la producción. Gran parte de nuestra producción de gas licuado de petróleo se produce en la zona de Vaca Muerta. Alguna parte se separa ahí mismo, pero el grueso se transporta por gasoductos a la zona de Bahía Blanca, y ahí hay empresas que hacen la gran parte de la separación del gas. Una parte va a exportación del gas licuado de petróleo y otra parte queda destinado al mercado interno. Más del 60% del gas licuado de petróleo se debe transportar ya directamente en camiones a toda la geografía argentina y principalmente al norte y al noreste, donde tenemos 5 provincias que no tienen gas natural. Entonces tenemos altos costos logísticos, que es la segunda etapa, que es la etapa del transporte, básicamente, de la logística. Lo que estaba establecido no solo en el gobierno anterior, sino desde el año 2015, desde abril 2015, es un programa que era el programa Hogar, que establecía precios máximos de referencia y aseguraba un precio final, un precio de referencia final en el mercado, y el programa a la vez establecía que bajo determinadas condiciones de vulnerabilidad, los usuarios podían acceder a un subsidio que era un porcentaje del precio de la garrafa. Estaba toda la cadena regulada
Era una especie de sábana corta que cada uno de los sectores involucrados trataba de tirar un poquito más para sacar un poquito más de margen o que le cubra un poco más sus costos. Pero también desde el punto de vista del consumidor, era un poco injusto que alguien que de repente tenía un poder adquisitivo, llegaba a una estación de servicio, bajaba una 4x4 último modelo y se llevaba una garrafa al mismo precio que alguien que venía en una bicicleta y le costaba comprar la garrafa, pagaban los dos el mismo precio subsidiado. El gobierno liberó el precio justamente de estas garrafas para aquellos que no tienen gas natural. En la industria ya anticiparon que la decisión va a implicar futuros aumentos para los usuarios de este combustible. Esos beneficiarios en particular, que son más o menos 2,5 millones de hogares, recibían una compensación que representaba históricamente el 80% del precio de la garrafa. Hoy eso ya está debajo del 15% y va a caer un poco más cuando los precios se incrementen. Cuando rigen, como regían hasta hace poco, precios fijos para todo el país, independientemente de la zona, sin considerar los aspectos logísticos involucrados, ¿qué sucede? Que la mayor cantidad de la oferta se concentra en lugares más cercanos y en los lugares más lejanos no llega, o si llega, llega por canales totalmente informales a precios exorbitantes. Los principales perjudicados, como te decía antes, son los usuarios finales que van a tener que afrontar precios más altos, a la vez que, si son vulnerables, el subsidio dado por el programa Hogar está congelado, o sea, nunca lo actualizó esta administración. ¿Por qué se termina perjudicando al consumidor? Porque cuando el Estado empieza a intervenir con precios arbitrarios que no cubren los costos operativos de algún sector de la cadena, lo que empieza a generar es que ese sector empieza a desinvertir. Esa desinversión tiene dos aristas: o la empresa cierra o empieza a haber problemas de seguridad. Porque no nos olvidemos que la base de este negocio es la seguridad. Pasaba así el informe sobre la desregulación del mercado de garrafas, un tema del cual venimos hablando largo y tendido acá en WhatsApp. Te contamos, entre otras cosas, cómo está congelado el subsidio del programa Hogar, creo que desde septiembre o diciembre de 2023. O sea, pasó en el medio todo el proceso de fortísima inflación, sobre todo el primer periodo del gobierno de Milei, del último gobierno de Sergio Massa, Alberto Fernández, y del principio del gobierno de Milei, y ese subsidio con el cual se cubre parte, o se cubría buena parte de la garrafa, ahora se licuó. Encima lo pagaban a los premios. Que se pagaba totalmente, que se pagaba a los premios. Bueno, de todo esto y de mucho más vamos a hablar con nuestro invitado, nuestro primer invitado del día de la fecha, que es ni más ni menos que el ex subsecretario de Energía Eléctrica hace unos años, y bueno, una de las personas que más entiende del mercado eléctrico, del mundo energético acá en la Argentina. Hablo de Federico Basualdo, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Lo primero es aprovecharte para conocer tu opinión sobre esto que estábamos escuchando, la desregulación de la garrafa de gas. En su momento, bueno, te dedicaste más al mercado de energía eléctrica, pero también hay una cuestión ahí vinculada con los subsidios, que nunca se termina de saber qué hacer, de cómo hacer para que la energía no pese tanto en el bolsillo de las personas, no se vuelvan algo tan oneroso, y a la vez, bueno, eso se tiene que pagar de alguna manera. Me parece que es lo que está pasando acá con el mercado de garrafas. Sí, el mercado de garrafas además es muy sensible porque el 40% de los hogares a nivel nacional se calienta, se calefacciona con GLP, con gas envasado. Entonces, en buena medida esa población está ubicada en provincias que no tienen acceso al gas natural en red. Y para eso existía el programa Hogar, que se creó, si mal no recuerdo, en 2014. Lo hicimos como reemplazo de otro programa que era Garrafas para Todos, no me acuerdo cómo se llamaba el programa anterior, que era un programa focalizado. El programa Hogar, que efectivamente, como uno de los entrevistados en el informe decía, el objetivo era cubrir el 80% del costo de la garrafa, pero además había una ley que está anulada en el marco de la desregulación, que regulaba toda la actividad de GLP, dando cupos y precios máximos a los distintos segmentos. Con lo cual, efectivamente, bueno, este es un mercado sensible, como te decía antes, pero, digamos, prima la regla de regulación de todo el sector energético que está encarando el gobierno,
Y el efecto que tiene no solamente es mayores precios para los usuarios, los consumidores, sino emparentar el precio local al precio internacional, ¿no? Que eso es uno de los objetivos básicos para liberar las exportaciones de GLP, que son exportaciones que muy posibles de realizar en países limítrofes, sobre todo. Y hay manera de, por ejemplo, no sé, generalmente uno asocia el consumo de garrafa con un consumo poco eficiente del gas, o menos eficiente que el gas de red, o por lo menos lo asocio yo de una manera bastante ignorante. Pero a la vez, vos mencionabas, el 40% de la población no tiene gas de red, o 30 y pico por ciento, casi 40. De sustituir esa garrafa por una red y tener, sí, más disponibilidad, si querés, de garrafa para exportar. Bueno, eso en realidad responde a una planificación que es lo que está abandonando el gobierno nacional con su política energética, una planificación centralizada que desde por lo menos la creación del programa, te diría desde 2003 esta parte, la llevó a cabo el Estado Nacional con la ampliación de la red de gasoductos a la mayoría de las provincias y el GENEA que no se terminó de construir, ¿no? Pero eso depende de la iniciativa del Estado. ¿Y hoy ves algún sustituto en esta política estatal de justamente correr al Estado, de que sean las empresas las que se hagan cargo de las obras y demás? ¿Ves algún interés, algún incentivo para que las empresas tomen, en este caso, la decisión de llevar gasoductos o llevar gas de red a los lugares donde hoy no existe? No, en realidad ese es uno de los grandes problemas que tiene el diseño de política energética de este gobierno. Es el desarrollo de obras de infraestructura que, si no están apalancadas por una decisión del Estado Nacional, de una decisión pública de inversión por parte del Estado, no son realizadas por parte del privado. Eso ya lo intentó Macri con la FPV, no sé si se acuerdan, con el desarrollo justamente del gasoducto, del que fue después gasoducto de Néstor Kirchner, hoy Perito Moreno. Quisieron hacerlo en el marco de una participación privada de la inversión, no les fue fácil, no lo pudieron hacer, y este gobierno tampoco encuentra la manera de reemplazar la iniciativa pública en el desarrollo de obras de infraestructura, lo que está generando un problema muy grande para el sistema en general, excepto para los canales, las plataformas exportadoras como la de crudo, que vemos que las obras de infraestructura están caminando y muy bien, ¿no? En lo que sí avanzó bastante fuerte este gobierno fue en la quita de subsidios. Hoy veía un dato que publicaba Nicolás Gadano, no sé de dónde lo sacó, pero es un dato que siguen varias consultoras especializadas en energía, que dice que aproximadamente la demanda cubre hoy más del 80% del costo de la electricidad, y que al inicio de la gestión de Javier Milei cubría menos del 25%. O sea, cada vez más los consumidores residenciales, comerciales e industriales cubren el costo de la energía. Por supuesto que esto tiene una consecuencia de que te queda menos bolsillo para otros gastos, otras cuestiones, y esto se siente en la vida cotidiana. Pero ¿notás que esa decisión de ir rápido al ajuste fiscal, focalizado en este caso en los subsidios, es por ahí lo que le faltó al gobierno de Alberto Fernández? El ajuste de tarifas. Sí, no te digo llegar a este extremo, pero sí en avanzar más rápido y de manera más decidida en que no vuelva a ser una cuestión de rojo fiscal, ¿no? Una cuestión de que ese número fiscal no termine complicando el resto de las cuentas públicas. Sí. Ese rojo fiscal se inicia con la pérdida del autoabastecimiento en 2011. Esta estrategia que está desarrollando el gobierno nacional de una quita agresiva de subsidios energéticos, en este caso viene acompañada por una mejora muy importante del desempeño del sector energético, sí, en términos de balanza y de producción, pero independientemente de eso, es una política que ya implementó Macri y que terminó con un congelamiento tarifario y con una vuelta a los subsidios energéticos, que básicamente es una política impuesta, sugerida por el Fondo Monetario Internacional, de lograr resultados rápidos en la reducción del gasto de la inversión o gasto público
en subsidios sin conocer o sin tener en cuenta cómo está diseñado el sistema y las ventajas que hoy tiene Argentina para reducir los subsidios con el desarrollo de infraestructura y alcanzando el autoabastecimiento, que es lo que logramos este año. Con lo cual, la reducción de subsidios este año está combinada entre una mejora en los costos de abastecimiento que tendría que haber sido mayor en el sector eléctrico, por ejemplo, y un ajuste fiscal que en tanto se profundicen las inconsistencias de la macroeconomía actual, no se va a sostener en el tiempo, ¿no? En algún momento decís que da la vuelta a eso. Y en la medida en que vos mantengas el dólar planchado, todos tus costos del sector energético están dolarizados. Cuando se te dispara el dólar, vas a volver de vuelta a estar encerrado en la disyuntiva si subsidiar o continuar descargando el nuevo precio en pesos en las tarifas finales, que es lo que le pasó a Macri en 2018, ¿no? Federico, ustedes dentro del gobierno de Alberto Fernández tuvieron una discusión muy fuerte por este tema. Básicamente, el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que si no me equivoco te englobo ahí junto con Federico Bernal, y por otro lado Martín Guzmán con Matías Culfas. Pongamos para poner dos grupos que discutían sobre la política de subsidios. Lo que decía Guzmán es hay que por lo menos acompañar con los aumentos de tarifa la inflación. Y después había otra postura que estaba expresada por ustedes que decían no, tiene que ir por debajo de la inflación el aumento de tarifas. ¿Qué evaluación haces vos de esa discusión, de ese debate que tuvieron y el saldo que dejó? Porque hay muchos que dicen, bueno, esa discusión lo que hizo fue afectar la gestión del gobierno de Alberto Fernández en el área energética y después gran parte de lo que pasó, o sea, de que Milei hoy gobierne, es parte de esas peleas internas que de alguna manera obstaculizaron la gestión. La gestión del sector energético fue positiva, digamos. Los resultados son los resultados que estamos teniendo en el 2024, vinculados a una balanza comercial que es la mejor de los últimos 18 o 20 años, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Un volumen de exportaciones de 170.000 barriles diarios, una producción de petróleo de 700.000 barriles diarios, 140.000 metros cúbicos de gas natural. Esos son los resultados que, en parte de la gestión, durante el gobierno del Frente de Todos, que se ajustó a los parámetros que venían ya desarrollándose desde la recuperación de YPF, que tenían como objetivo primordial la recuperación del autoabastecimiento, que tiene como consecuencia directa una disminución de los costos de abastecimiento y por lo tanto una disminución de los subsidios. Luego, la discusión fiscal está enmarcada más en la discusión con el Fondo Monetario, que era lo que pedía aplicar lo mismo que hizo Macri, ¿sí? Y cosa que a nosotros no nos permitía ni desarrollar las obras de infraestructura, ni bajar los costos de abastecimiento, ni garantizar una disminución sostenida de los subsidios energéticos. La discusión, no sé, en realidad el que decidió fue Alberto, todo el rumbo, ¿no? Después algunos se sumaron a la discusión sin formar parte, otros, digo, la política misma. Y te hago una consulta vinculada con eso. Vos adquiriste notoriedad a nivel nacional más o menos en abril de 2021 cuando trascendió que Guzmán te había pedido la renuncia, que vos no renunciaste porque no respondías, pese a lo que decía el organigrama, no respondías en la estructura de poder a él. Y bueno, llegaste a la tapa de, te diría, de todos los diarios en ese momento. ¿Cómo viviste, visto en perspectiva, ese hecho y qué reflexión te merece ya pasado 2 o 3 años? No sé si hablaste alguna vez de esto, de cuando Guzmán a través de Darío Martínez te fue a pedir la renuncia, que vos no la aceptaste, eso por lo menos trascendió públicamente y además vos seguiste en el cargo. Y bueno, y después el enfrentamiento ya cada vez más abierto hasta que Guzmán se fue. Sí, Guzmán se fue. No, forma parte de la política eso. Creo que son discusiones que estaban sobredimensionadas en ese momento, ¿no? La falta de conducción institucional y de claridad del gobierno respecto al rumbo abonaron a eso. Pero nosotros teníamos muy claro el programa y lo que estábamos haciendo. El problema nuestro fue no poder avanzar más en el desarrollo de las obras de infraestructura, ¿no? Que eso hubiera colaborado de manera contundente a la realidad actual. Luego, lo demás son
comidillas de periodistas. Pero cuando te veías en todos los medios, vos siempre tuviste un perfil muy bajo y de pronto estabas, tu nombre se hizo conocido, pero a primer nivel. No te digo Milei, pero más o menos así No, Milei no. No me compares. Pero, digo, llegabas a los memes, en los programas de radio, te mencionaban, hacían canciones. Es la carencia de la política eso, ¿no? O sea, ¿Qué decías? ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿Nunca lo pensaste vos? ¿Pensaste en salir? Yo soy un militante político, o sea... O sea, te dijeron, te quedás y te quedaste. O sea, para la política soy un técnico y para los técnicos soy político, o sea que me encuentro en ese medio. Pero, nada, bueno, me parece que las discusiones eran estas que te comento y formaba parte de... No eran tantas discusiones como parecía, ¿no? Pero hablemos de Milei. Cuando decís que recién dijiste, teníamos claro cuál era el programa económico, programa energético. ¿Quiénes? El área energética en general, sí. No incluís ahí al ministro de Economía, que era el quien estaba arriba en el organigrama. Mirá, con el ministro, incluso el programa de segmentación que hicimos nosotros en su momento lo incorporó y lo iba a desarrollar, con lo cual después, de vuelta, te digo, es mucho barro de la política y de las mezquindades personales, no del ministro, digo, en general del mundo político. Pero el programa estaba claro y el presidente creo que también lo tenía claro. Hablemos de Milei, como recién dijiste, empezamos hablando igual también del rumbo de la política energética actual, y vos mencionabas algo recordando lo que fue la experiencia de Mauricio Macri. En algún momento la experiencia de Macri termina con un congelamiento de tarifas que incluso lanza él, si mal no recuerdo, luego de haber perdido las PASO o durante ese periodo, y bueno, después viene la pandemia y demás, con lo cual también continúa el retraso tarifario o el aumento de subsidios para pagar la cuenta energética. ¿Hay un término medio? Digo, ¿tenés que ir a una tarifa hipersubsidiada o a la ley de la selva actual? ¿O se puede conseguir una tarifa que sea asequible, que garantice una buena calidad de servicio y que no genere ruido por todos lados? Es que no es una regla, que no es esto o esto, son políticas distintas. Yo te digo, por ejemplo, las distribuidoras eléctricas del AMBA van a tener 2 años de un aumento de recomposición tarifaria muy importante. Sí. ¿Alguien habla de los planes de inversión de las distribuidoras? Estamos esperando la audiencia pública en la cual deberían... No, vas a tener 2 años, vas a tener el 2024, 2025 sin RTI, con tarifas sumamente beneficiosas para los ingresos de las distribuidoras, pero nadie habla de los planes de inversión porque no existen. O sea, no es que es una graduación en donde vos decís, bueno, voy a ajustar más o menos. La decisión es que está en a quién beneficiás y qué tipo de ajustes generás y con qué condiciones. Por eso la discusión o la experiencia de Macri es muy importante en ese sentido, para reflejar cuál es la idea del fondo respecto a cómo tiene que tratarse el tema tarifario y de subsidios energéticos, y que quede demostrado que esa solución no sirve salvo si tu programa económico es el programa del fondo. Bueno, y ahí eso termina mal, digamos, históricamente en la Argentina terminó mal. Ahora, si las distribuidoras no invierten cuando tienen tarifas altas, y no invierten, porque las distribuidoras tampoco invertían cuando tenían tarifas bajas, en algún momento invirtió el Estado con algún instrumento como el FOSEDE, pero las distribuidoras no invertían. ¿Por qué durante el gobierno de Cristina Kirchner, durante el gobierno de Alberto, no se avanzó eventualmente, si no se creía en el modelo de las distribuidoras, con una estatización? Es una buena pregunta. Yo tenía un proyecto que, bueno, obviamente no logré los consensos suficientes, no de estatización. No te puedo creer que no lograste consenso. Ni de quita de concesión, sino una renegociación de un reordenamiento de la concesión del área metropolitana, que era, para mí es la salida. Pero bueno, es una buena pregunta. Era lo que proponía. Usted es muy técnico. Muy técnico para desarrollarlo, pero existió, digamos, la posibilidad a la mesa, pero... ¿Estatizar? No, una renegociación de los contratos. No, incluía al privado, no es nada del otro mundo, porque esa es otra de las frases que catalogan al kirchnerismo como contrario al sector privado, no sé, eso
Si uno mira el sector energético, los grupos económicos que operan en el sector energético, los que no nacieron, crecieron y se consolidaron durante el kirchnerismo, crecieron y se consolidaron durante el kirchnerismo, con lo cual no hay un fantasma ahí, ¿no? Lo mismo que la idea de los subsidios y el congelamiento de tarifas. Bueno, de hecho, hablando en algún momento con algún empresario del sector, él me decía que él entendía que no se avanzaba con una estatización del sector energético básicamente para no comprarse un quilombo. Porque estaba todo tan roto. ¿Estatización del sector energético? De la distribución de energía eléctrica. Sí, qué sé yo. El problema ahora es mayor, que se está implementando una política que deshace las regulaciones y las líneas directrices de la política pública de los últimos 20 años, 25, y el horizonte es más complejo en ese sentido, ¿no? Y más allá de la cuestión vinculada justamente al costo de esta política energética, digo, al costo en el bolsillo, ¿ves hacia dónde quiere ir el gobierno? Independientemente de que no le salga, ¿ves hacia dónde quiere ir? Sí, está claro hacia dónde quiere ir. Entiendo que con el decreto 70, la ley bases, los lineamientos de la regulación del sector energético, lo que está haciendo en el resto de los frentes del sector, está claro hacia dónde va. No tiene claro cómo, en algunos aspectos es más fácil, en otros no. El sector eléctrico no sabe cómo tratarlo, la infraestructura no sabe cómo desarrollarla, con lo cual estamos en un atolladero, digamos. Si uno mira lo que se hizo el último año, básicamente es política tarifaria, ¿no? No mucho más. Sí, bueno, recién mencionábamos que salió esta licitación para las redes de almacenamiento para mejorar la capacidad de almacenamiento de norte y de sur en el área metropolitana, pero que en 14, 15 meses de gobierno no hubo ningún proyecto que haya avanzado vinculado a aumentar la infraestructura o mejorarla por lo menos. Bueno, ese es un buen ejemplo, por ejemplo, ¿no? Digo, se interrumpió la licitación o la negociación con China, que ya tenía un contrato comercial firmado para desarrollar el AMBA 1, y se implementó el almacenamiento, o se lanzó la licitación de almacenamiento por 500 megas, si mal no me equivoco, por 15 años, en el marco de la regulación del sector, pero bueno, el contrato lo firma Sur y Edenor, la garantía financiera la pone el Estado y la demanda paga el contrato. Si hay alguna ganancia se lo quedan las distribuidoras, con lo cual es una regulación rara, pero por otro lado, si uno lo compara con el proyecto de transporte, porque en realidad es interesante y bienvenido que se incorpore al sistema eléctrico una solución con baterías, pero la solución con baterías no puede ser la respuesta a una deficiencia en infraestructura. Si la deficiencia en infraestructura es el transporte eléctrico y la transformación, tenés que responder con obras de transporte y transformación, no con obras de almacenamiento de energía que además no cumplen con los parámetros de regulación que quiere el gobierno, ¿no? Entonces, de vuelta, eso me parece que frente a una carencia, a una falta de infraestructura, surge un negocio con algo innovador como las baterías, pero vas a tener por 15 años a la demanda del área metropolitana pagando las baterías y a la vez pagando las obras de infraestructura porque no las reemplazan. Tengo una consulta sobre el transporte. Hay un déficit de transporte, es cierto, pero se arrastra desde hace más o menos 10 años. O sea, la capacidad de transporte eléctrico ha crecido muy poco. Sí. Generación creció bastante, sobre todo en la primera etapa del kirchnerismo, creció mucho acompañando la demanda, pero transporte 10, 11 años casi nada. O sea que ahí la responsabilidad es interpartido, intergobierno. Digo, no solo afecta a este gobierno, sino también al de Macri y al de Alberto Fernández. ¿Hay algo que pareciera que no pueden resolver? Al de Macri porque tenía este mismo modelo, las PPP, que no sirvieron. Con Alberto, o el Frente de Todos, incorporamos 1.300 kilómetros de alta tensión, poco, pero que completaban el plan que dejó el kirchnerismo en 2015. Y firmamos este contrato comercial con China para desarrollar
el AMBA 1, 1.100 millones de dólares, con una estación transformadora en 500, Plomer, 3 líneas de 500, una de 220 y 2 de 132. Creo que sí. Bueno, forma parte de la misma discusión. Si querés subsidios, infraestructura dentro de la negociación con el Fondo Monetario. No había lugar, bueno, Massa lo terminó diciendo después cuando fue ministro de Economía, lo dijo públicamente. En la negociación con el Fondo no había lugar para el desarrollo de obras de infraestructura por el gasto de capital. Este gobierno, 2024, cayó el gasto de la inversión en capital del sector energético un 51%. O sea, estamos profundizando ese camino sin soluciones al problema, que en realidad que con el gobierno de Frente de Todos, la solución alternativa que se encontró fue un crédito de los bancos chinos dado que no teníamos recursos locales. ¿Leser? No, estaba tan calladita porque no me quiero pelear con Basoldo porque va a dirigir una especialización que voy a cursar en la UBA. Bueno. Por recomendación de Espaltro, nuestro querido colega de Clarín me recomendó, así que me quiero sacar una buena nota. Bueno, ya está, ya hiciste los méritos necesarios. Esto es un escándalo. ¿Ahora querés hacer una pregunta o solamente le vas a Disculpame que te lo diga. Sobre la política energética de Milei me quedé pensando en esto de... Arrancó con un gran ímpetu desregulador, después fue chocando, ¿no?, en el terreno o en esa distancia entre lo que se desea y lo que es posible. Política tarifaria, muchos cambios, cambio de secretario, de organigrama, sucesivos fallidos, pero también en simultáneo uno ve la renta petrolera, cómo la balanza energética le salva el superávit comercial a Milei. Y la pregunta, siguiendo la lógica libertaria o dentro de sus fundamentos, si en definitiva la política energética de Milei no es acaso exitosa o tiene un éxito rotundo, si es exitosa o si fracasa en lo que es su política energética. Yo entiendo que no hay, o sea, hay programa que no está aplicado, o sea, desregulación del mercado de GLP, si se quiere, que lo fueron haciendo durante el 2024, lo terminaron de hacer ahora. Política de quita de subsidios para lograr y colaborar con el programa económico de ajuste, el aumento de la producción de petróleo, el aumento de la producción de gas, la balanza comercial, la disminución del costo de abastecimiento efectivo que se ve en el mercado de gas, más no en el sector eléctrico, que eso es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo puede ser que el costo de abastecimiento del sector eléctrico haya estado en torno a los $75, igual que el 2023, y las importaciones cayeron un 41%? O sea, ¿dónde está ese ahorro que no se ve en el costo final? Creo que no tienen claro cómo avanzar, creo que no tienen gestión, tienen un paradigma, un programa, bueno, en los lineamientos se ve bastante dogmático respecto a cómo desregular el mercado, y acompañado con eso el eje rector, que es la maximización de la renta privada, con lo cual todo lo que se desregula aumenta la renta, y al aumentar la renta o crear nuevas rentas encarece el costo de abastecimiento, lo cual si llegara a suceder que se profundizaran las inconsistencias macroeconómicas, vamos a terminar con un frente fiscal de vuelta gradualmente comprometido y un costo de abastecimiento mayor al que recibió Milei al primer año de su gobierno. Ellos celebran el superávit de la balanza energética y lo contrastan con el déficit de la balanza energética antes. Pero yo te escuchaba al principio y vos le responderías que el superávit de la balanza energética actual, si no entendí mal, es mérito de ustedes. El superávit de la balanza energética actual es el mérito de los últimos 15 años de política energética, desde la recuperación de YPF, el desarrollo no convencional, la inversión de la industria y la apuesta al desarrollo no convencional, el liderazgo de YPF en ese sentido, la planificación y desarrollo de obras de infraestructura y proyectos de infraestructura como el de la planta de liquefacción con YPF, el duplicar, Vaca Muerta Sur. Ahí hay una sinergia entre Estado y sector privado que este gobierno casualmente viene a romper, ¿no? Federico, muchas gracias por visitarnos, por tu tiempo, y bueno, te volveremos a invitar probablemente en el transcurso de este ciclo, si es que perdura, porque esto está todo... Nunca se sabe, nunca se sabe. Por ahora estamos acá, así que... Un placer.
Bueno, el placer ha sido todo nuestro. Y hablando de placeres que nos damos en esta vida, nos vamos a escuchar una nueva clase abierta de nuestro queridísimo científico Diego Golombek, en este caso hablándonos de biomasa, la potencia verde de los residuos. ¿Escucharon alguna vez la frase "la basura de un hombre es el tesoro de otro"? Hoy les presento el gran tesoro de la humanidad, un cofre con infinitas riquezas, toneladas de desperdicios que generamos en el mundo. Con ustedes, la energía de biomasa. ¿Qué es biomasa? Son desperdicios orgánicos que pasan por ciertos procesos biológicos. ¿Y en qué clase de energía se puede transformar? Desde calefacción y electricidad hasta combustibles. De hecho, la energía producida con la biomasa fue el primer y principal combustible usado por el hombre hasta la revolución industrial. Se usaba para cocinar, para calentar los hogares, para producir metales y alimentar las máquinas de vapor. Luego quedó en desuso y hoy, buscando alternativas al combustible fósil y cuidando el medio ambiente, se la está rescatando del arcón de los recuerdos. ¿Cómo se transforma la biomasa en energía? Puede ser a través de distintos procesos. Pirólisis. Se somete a la biomasa a altas temperaturas, alrededor de 500 grados centígrados, sin presencia de oxígeno. Se utiliza para producir carbón vegetal y también para obtener combustibles líquidos semejantes a los hidrocarburos. Gasificación. Se somete a la biomasa a muy altas temperaturas en presencia de cantidades limitadas de oxígeno, las necesarias para conseguir así una combustión completa. Según se utilice aire u oxígeno puro, se obtienen dos productos distintos. En el primer caso se obtiene gasógeno o gas pobre. Este gas puede utilizarse para obtener electricidad y vapor. En el segundo caso, se opera en un gasificador con oxígeno y vapor de agua y lo que se obtiene es gas de síntesis. La importancia del gas de síntesis radica en que puede ser transformado en combustible líquido. Digestión anaerobia. Se basan en la utilización de distintos tipos de microorganismos que degradan las moléculas a compuestos más simples de alta densidad energética. Pero la más sencilla y la más usada tanto en el pasado como en el presente es la combustión. Se somete a la biomasa a altas temperaturas con exceso de oxígeno. A través de la quema de esta biomasa se obtiene energía térmica, ya sea para usos domésticos o para usos industriales a través de calderas de alto rendimiento. En este caso, el calor liberado en el proceso de combustión calienta agua, generando vapor, y utilizando la energía mecánica se activan los generadores eléctricos. El funcionamiento es similar al de todas las usinas eléctricas, donde lo que cambia es cómo se calienta ese agua que luego genera vapor. La combustión de biomasa no contribuye al aumento del efecto invernadero, porque el carbono que se libera forma parte de la atmósfera actual. Es el que absorbe y libera continuamente las plantas durante su crecimiento, y no del subsuelo, capturado en épocas remotas, precisamente como el gas o el petróleo, que son de origen fósil. Es un placer siempre escucharlo a Diego Golombek. Y ahora nos movemos rápidamente a la segunda entrevista del día de la fecha, que tiene un poquito que ver con esto que acabamos de escuchar y tiene también un poquito que ver con lo que estamos escuchando todos los días en continuado desde que el viernes pasado al presidente de la Nación, en medio de los festejos por San Valentín, se le ocurrió tuitear el link de una especie de criptomoneda que al final era algo que huele a curro, ¿no? Pero más allá de eso, lo cierto es que hay una potencia en las criptomonedas muy interesante, muy fuerte. Hay muchos proyectos como para minar cripto acá. Esos proyectos necesitan energía y acá tenemos con nosotros a José Sarasola, que es el CEO de Criptogranjas, que es una firma que lo que hace justamente es conseguir energía para minar cripto de los excrementos de los animales, si es que he entendido bien. José, bienvenido a WhatsApp, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Sí, nosotros efectivamente minamos todo tipo de criptomonedas con un foco especial en Bitcoin, pero tratamos de enfocarlo desde el punto de vista renovable, con energía renovable. Sí. Y tenemos un proyecto fuerte de biodigestores, pero hoy en día nuestra fuerte es todo el gas de venteo del sur, de Vaca Muerta, de Chubut, lugares donde básicamente es gas asociado que sale de abajo de la tierra. El mismo gas de los biodigestores, que para hacer un biodigestor uno tiene que poner una inversión millonaria para poder captar el gas,
que en realidad en el sur ya está abajo de la tierra, generado de millones de años atrás. A ver, está bueno esto porque es otro de los temas que también teníamos para discutir, para desarrollar, quiero decir. Este gas de venteo es gas que se expulsaba a la atmósfera, que no tenía uso, que venía asociado a la exploración del petróleo y se echaba a la atmósfera, y ustedes encuentran la manera de aprovecharlo para minar Bitcoin. Sí, es gas que de hecho está muy asociado a lo que es el calentamiento global, porque el metano es uno de los mayores causantes del calentamiento global, en comparación con el dióxido de carbono, que también el CO2 es un gran problema, que de hecho se dice el problema del carbono o carbono neutral es por el dióxido de carbono, pero el metano es 30 veces más, logra la molécula de metano mantiene el calor 30 veces más que la molécula de dióxido de carbono. Entonces, el metano sale a la atmósfera, los rayos ultravioletas del sol la calientan y esa molécula queda caliente. Y eso es lo que va haciendo el calentamiento global. Empezábamos la entrevista hablando de estas, justamente, bueno, criptogranjas, ¿no? Esta idea de tomar el excremento de los animales, convertirlo en energía y con esa energía generar, en este caso, el minado de Bitcoin. ¿Eso qué estadio de desarrollo tiene y qué tan asociado está justamente a un gran emprendimiento de Hacienda? Porque supongo que tenés que tener muchos animales para lograr esa cantidad de energía. Sí, nosotros arrancamos primero minando en la red. Tenemos una granjas en Saltas de varios megas. Luego nos dimos cuenta en el 2021 más o menos que la red Bitcoin estaba consumiendo muchísimo y que necesitábamos soluciones de energía renovable para justamente que no pase de repente. Elon Musk fue quien puso sobre la mesa la noticia de que Bitcoin está consumiendo mucha energía. Sí. Eso hizo en parte que el Bitcoin pase de valer 50.000, bajó bastante porque Elon Musk vendió todos los Bitcoins que tenía porque consideraba que no eran verdes. Bueno, y ahí aparecieron muchísimas fuentes de energía verde asociada a la minería de Bitcoin. Y eso hizo en parte que impulsó un poco también que haya nuevos proyectos de energía renovable, entre ellos nosotros. Nosotros arrancamos minando en lo que es energía renovable con biodigestores. Biodigestores son todo tipo de desechos agroindustriales que se almacenan en galpones gigantes, que son los biodigestores. Sí. Toda esa materia orgánica, que es la que genera gas, hay moléculas adentro, hay bacterias adentro que generan gas. Esas bacterias hay que alimentarlas, justamente con este tipo de sustratos, y hay que controlarlas. Es un proceso que replica lo mismo que pasa en la panza del ser humano. Básicamente, el metano se genera ahí. Y en estos biodigestores replican ese proceso y el gas que se genera se inyecta a motores de generación eléctrica, que son generadores eléctricos a gas, y generan energía. Esa energía la consumimos nosotros en el lugar donde instalamos data centers con computadoras que minan bitcoins. ¿Y cómo te abasteces de la materia prima? Bueno, eso es un proyecto que arrancamos en el 2021, estuvimos minando, pero como te decía hace un rato, en el 2022 nuestra empresa se fue mucho más a lo que es el metano que ya existe. Porque nosotros, los biodigestores, tenemos que, es un costo de transporte. Básicamente, ¿de dónde nos abastecíamos? Bueno, frigoríficos que tiraban, de repente tienen desechos que no les sirven y que a nosotros sí nos sirven, frigoríficos. Sí. Todos excrementos de feedlots, ya sea de vaca, bosta de vaca, puerín del cerdo. Pero tenías que estar ahí, digamos, para no transportarlo. Pero igualmente tenés siempre el costo de transporte y hoy en día la legislación argentina no ayuda mucho a lo que es este tipo de tratamiento de efluentes, digamos. En Europa, por ejemplo, prácticamente una granja porcina te enviaría el excremento gratis. Sí. Nosotros lo tenemos que pagar acá en Argentina, no te lo van a enviar. Lo tratan y demás, pero la legislación es mucho más permisiva con todo el tratamiento de los efluentes que en otros países del mundo. Igualmente, ¿qué voy con esto? Que nosotros, el costo de generar energía con biodigestores es mayor
directamente captar ese metano que ya está saliendo de abajo de la tierra. Y que cada vez va a ser más masivo a medida que se extraiga cada vez más petróleo de la muerta. Exactamente. Sí. Y en este caso, con el gas de venteo, ¿llegan a través de acuerdos con las petroleras? ¿Les compran el gas a ellos? Sí, nosotros compramos el gas. Directamente cerramos un acuerdo donde a las petroleras les solucionamos, las operadoras, les solucionamos un problema porque, por un lado, el venteo es algo que no está permitido o tiene multas. Sí. Entonces, es un gas que, para empezar, ya es un dolor de cabeza. Entonces, y nosotros no solamente lo utilizamos, lo cual es bueno para el medio ambiente, sino que además lo pagamos. ¿Y cómo lo transportás, cómo lo almacenás? No lo transportamos, lo consumimos in situ. Es decir, pero el gas que se ventea está en la productora, ¿no? En la perforación del pozo. Claro, nosotros vamos a la perforación del pozo. Vamos ahí. En pozo. Sí, en pozo. Ah, qué interesante. Trasladan todo, pero ¿cómo es? ¿Es portátil? Porque no me imagino Sí, una sí, es minería un dolor de cripto cabeza, como pero- es. Y arman ahí. Estaría buenísimo ir a ver cómo se arma una minería cripto alrededor de un... O sea, están en el medio En medio de la nada, en medio del yacimiento. Minando cripto, como Minando cripto, utilizando un gas que, si no lo usásemos nosotros, estaría yendo a la atmósfera, que generando contaminación. Es un gas que uno lo aspira y te mata, digamos, el gas metano. Entonces, y eso se libra a la atmósfera, nosotros lo consumimos, lo inyectamos en nuestros generadores, ponemos las granjas, que son data centers, en el mismo lugar, y con eso estamos funcionando. ¿Qué tan baratos son en comparación con otras fuentes de energía? Y nosotros, para lo que es comparadole a la red, estamos 4 veces más barato que mirar con la red, ¿no? Los costos nuestros. Y perdóname, Fer, pero teniendo en cuenta esto, que vos tenés ese gas de venteo ahí y que es un combustible que se desechaba y que ahora sirve para minar cripto en este caso, ¿ves viable desarrollar un plan nuclear para abastecer este tipo de industrias? Sí, el plan nuclear creo que va más asociado a lo que es inteligencia artificial, data centers de inteligencia artificial, no tanto de minería. Pero el consumo de energía es más o menos. Sí, a ver, creo que hay... ¿Más la inteligencia artificial que la cripto? Depende de cuán inteligente sea. O sea, lo que pasa es que lo que se habla de inteligencia artificial puntualmente es quieren llegar a la inteligencia artificial generativa, general, que es donde lograr que básicamente la inteligencia artificial, de esto entiendo un poco, tengo una startup de inteligencia artificial, porque también hay muchas mineras de Bitcoin que se transformaron en todas sus instalaciones en data centers para inteligencia artificial. Y nosotros con eso, lo que se busca es, si se quiere llegar a una inteligencia artificial usando los conductores y la estructura actual, ¿no? Porque apareció DeepSeek, que aparentemente consume mucho menos energía. Sí. Pero si se utiliza la forma actual, todo lo de NVIDIA, todos los conductores, semiconductores de NVIDIA, los data centers actuales, para poder tener una inteligencia artificial realmente útil, que funcione como un humano, ahí sí se necesitaría algo nuclear, porque con lo actual se necesita 200 veces más energía que la que tenemos, prácticamente. Una cuestión que me intriga. Vos dijiste, bueno, cuando utilizamos el gas de venteo, vamos al yacimiento, miramos ahí. Y cuando utilizan la bosta de vaca, ¿qué hacen? ¿Van al feedlot y se instalan ahí a minar? No. Lo que hacemos es, tenés tu planta, que son 5 hectáreas. Puntualmente nosotros estábamos en Córdoba, en un lugar donde ya tenía los biodigestores, y ahí vos tenés que trasladar de todos lados la bosta de vaca, puerín de cerdo, sangre de un frigorífico, tenés que trasladarlo todos los días, toneladas, 40, más o menos se ingresan 40, 50 toneladas por día de sustratos, eso se llama sustrato, para poder alimentar una granja de 500 kilowatts, que no es nada 500 kilowatts para el mundo de la minería. Entonces, lo que uno tiene muy caro es el costo del flete. El costo de pagar el diésel de un camión que le traiga 60 kilómetros, porque estás hablando de distancias siempre en el campo, distancias largas, entonces el feed lo que trae, y eso recién ahí es el sustrato que vas a... Después, el sustrato tiene un proceso, o sea, es un proyecto magnífico, pero yo creo que hoy en día, teniendo metano que se tira a la atmósfera, no tiene sentido tratar de poner una infraestructura para crearlo de nuevo, ¿no? José, muchísimas gracias por tu tiempo y por adentrarnos a este mundo de cómo se aprovechan los residuos, en este caso, para minar Bitcoin.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bueno, y así hemos llegado al final del programa del día de la fecha, querida Lu, querido Craco. Es cierta nostalgia, ¿no? Terminar cada programa, ¿no? Deja un dejo de nostalgia. Sí, bueno, tenés una semana... expectativa del próximo. Estás muy sensible, debo decirte, si te genera nostalgia terminar el programa, pero bueno. Yo quiero decir que nos enteramos de un datazo, que es que Rafael festejó San Valentín y se lo arruinó el presidente, porque dijo, en medio de los festejos de San Valentín, tuyo, Rafael, a vos te agarró. Bueno, está bien, yo soy un hombre enamorado y casado. Hablando de sensibles, ¿no? Y bueno, mirá, si el presidente hubiera festejado San Valentín con Yuyito, del quilombo que se ahorraba. Pero eso será tema para otro tipo de programas. Nosotros acá hablamos de energía, en este caso de minado de criptomonedas, gracias a la energía. Ha sido todo por hoy. Les vuelvo a recordar nuestras redes sociales, @WhatsAppStream, tanto en Instagram como en Twitter, como en YouTube. Nos escriben por ahí, denos like, síganos. Les iba a decir que no nos íbamos a defraudar, lo cual es bastante improbable. En algún momento los vamos a defraudar, pero igual síganos y no se pierdan el momento en el cual nos defraudemos. Algo que pasa cada tanto, por ahí se mete en una productora a decirnos que no hagamos tal nota o que no hagamos tal pregunta, como ocurre en otros lugares. Sabrán entenderlo. Hasta la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Fer. Un gusto. Gracias, Lu. Gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima edición de WhatsApp. Chau.